Queremos utilizar la tabla para determinar si la función está aumentando o disminuyendo, y si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Para determinar si la función está aumentando o disminuyendo, necesitamos ver si los valores de la función aumentan o disminuyen a medida que x aumenta. Mirando esta primera tabla, aviso cuando x aumenta los valores de la función están disminuyendo cada vez, y por tanto, esta tabla representa una función disminuyente. Antes de hablar sobre la concavidad, echemos un vistazo a nuestra segunda tabla. Aviso a medida que aumentan los x valores. Los valores de la función en esta tabla están disminuyendo bien, tanto de estas funciones de disminución representantes. Ahora, determinar si la función es cóncavo o concavar hacia abajo, necesitamos determinar si la tasa de cambio de la función aumenta o disminuye a medida que x aumenta. Dado que esta es una clase de álgebra, y no tenemos la ecuación de la función, debemos encontrar la tasa media de cambio para determinar si esta función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Si la tasa de cambio está aumentando a medida que x aumenta, la función es cóncava. Si la tasa de cambio está disminuyendo a medida que x aumenta, la función está abajo. Para determinar nuestras tasas medias de cambio, determinaremos el cambio en los valores de función y dividir por el cambio en los x valores. Entonces, va a haber unos cuantos cálculos aquí, así que ya lo configuré en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la tasa media de cambio de x igual 0 a 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. Entonces, si miramos las tasas promedio de cambio, hay menos 17, menos 12, menos 7, menos 6 y menos 4. Mientras estos son negativos, estos valores están aumentando, lo que significa que la función es cóncava. Así que esta es una función decreciente que es cóncava hacia arriba. Miramos la segunda tabla. De nuevo, aquí están las tasas medias de cambio, son menos 6, menos 11, menos 18, menos 23 y menos 25. Bueno, estos se están volviendo más pequeños, y por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Entonces, esta función está disminuyendo y cayendo hacia abajo. Ahora vamos a verificar esto graficando estos puntos. Aquí está la primera tabla. Aviso cómo está bajando, para que la función está disminuyendo. Pero aviso cómo también forma una tasa hacia arriba. Por lo tanto es cóncavo hacia arriba. Aquí está el gráfico de la segunda tabla. Otra vez, aviso cómo va bajando, por lo tanto está disminuyendo. Pero aviso cómo los puntos forman una tasa orientada hacia abajo y por lo tanto es cóncavo abajo. Vamos a ver dos ejemplos más, la misma pregunta, dos tablas diferentes. Primero determinaremos si la función está aumentando o disminuyendo, y luego determinamos la concavidad. Aviso en esta primera tabla como los valores x aumentan, los valores de la función aumentan cada vez bien, así que esta es una función creciente. Aviso en la segunda tabla. Lo mismo está ocurriendo, a medida que x aumenta los valores de la función aumentan bien. Tanto de estas tablas están aumentando funciones. Y, de nuevo, porque esta es una clase de álgebra, ahora encontraremos las tasas medias de cambio de x igual 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 5. De nuevo, ya he configurado esto. Aquí está la tasa media de cambio de x igual 0 a x igual 1, de x igual 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, y 4 a 5. Aviso como las tasas de cambio son 7, 12, 18, 25 y 32. Estos valores se están grandiendo o aumentando, lo que significa que la función es cóncava. Así que esta es una función creciente y cóncava. Y para la última tabla, las tasas de cambio son 43, 35, 25, 15 y 6. Estos valores se están menorando o disminuyendo, lo que significa que la función es cóncava hacia abajo. Así que esta función está aumentando y cóncavo abajo. De nuevo, vamos adelante y verifique este gráfico. Aquí está la primera función creciente. Aviso de cómo los puntos están haciendo hacia arriba, y también forma una tasa hacia arriba, por lo tanto está aumentando y cerrando. Y la última mesa, otra vez va hacia arriba, así está aumentando. Pero forma una tasa hacia abajo, por lo tanto es cóncavo abajo. ¿De acuerdo?
Espero que encuentres estos ejemplos útiles.